Los territorios que ahora ocupa el Estado boliviano desde su historia antes y después de la época colonial demostraba una evidente sociedad estatal feudal burgués, donde el acceso a la educación era para ciertos grupos sociales. La creación e independencia de Bolivia en el año 1825 aún presentaba un panorama gubernamental de régimen feudal, que solo era para privilegiados. La Guerra del Chaco 1932 fue un causal importante para el inicio de una revolución libertaria real democrática, lo cual dio lugar a la Revolución Nacional de 1952. Hoy, en nuestros tiempos, luego de varias reformas respaldadas por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, da lugar a la educación obligatoria, universal, y la Ley 070 Avelino Ciñani Elizardo Pérez es una de las causales de toda esta revolución. El objetivo del presente material audiovisual es dar a conocer la historia de Bolivia, centrándose en el proceso de reformas educativas al proceso histórico a consecuencia de la Guerra del Chaco. Esta guerra da lugar a una revolución nacional de 1952 para llegar a nuestros tiempos con la Ley 070, Ley Avelino Ciñani Elizardo Pérez. La Guerra del Chaco fue un conflicto bélico que tuvo lugar en 1932 y 1935 Bolivia y Paraguay. La disputa se centró en la región del Chaco Boreal, rica en recursos naturales como petróleo y tierras fértiles, lo que generó tensión entre ambos países. El conflicto comenzó con pequeños enfrentamientos fronterizos que rápidamente escalaron a enfrentamientos armados a gran escala. Ambas naciones lucharon por el control del territorio con intensas batallas en condiciones climáticas extremas y terrenos difíciles. La guerra fue extremadamente costosa en términos humanos y económicos para ambas partes, con un alto número de bajas y sufrimiento para los soldados en el campo de batalla. Además, la falta de preparación, logística y escasez de recursos afectaron significativamente a ambos ejércitos. Finalmente, el conflicto llegó a su fin con la firma del Tratado de Paz de Buenos Aires en 1935, mediado por Argentina, que otorgó la mayor parte del Chaco Boreal a Paraguay y lo que supuso la derrota de Bolivia. La guerra tuvo consecuencias significativas para ambos países, incluyendo cambios políticos, tensiones internas y una reevaluación de sus estrategias militares y diplomáticas. La Revolución Nacional de 1952 en Bolivia fue un acontecimiento histórico crucial en la historia política social del país. Esta revolución marcó el fin de décadas de gobierno oligárquico y la instauración de reformas significativas a favor de las clases populares y los pueblos indígenas. La revolución fue liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, un partido político fundado por Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo y otros líderes de izquierda. El MNR prometió reformas agrarias, nacionalización de los recursos naturales, democratización del país. El 9 de abril de 1952 se llevó a cabo el levantamiento armado en la ciudad de La Paz, que derrocó al presidente. Esto llevó al ascenso al poder del movimiento nacionalista revolucionario, la inauguración de un gobierno liderado por Víctor Paz Estenssoro. Entre las principales medidas que se tomaron durante la Revolución Nacional se incluye nacionalización de las minas del estaño, la principal industria del país, que estaban en manos de compañías extranjeras, reforma agraria que redistribuyó la tierra en beneficio de los campesinos y comunidades indígenas, promulgación de una nueva constitución que garantizaba los derechos laborales, sociales y políticos para todos los ciudadanos, incluyendo a indígenas, implementación de políticas de educación y salud pública para mejorar las condiciones de vida de la población. La Revolución Nacional marcó un punto de inflexión en la historia de Bolivia, transformando radicalmente la estructura social y política del país. Sin embargo, también enfrentó desafíos, conflictos, especialmente en relación a la resistencia de los sectores conservadores y las tensiones técnicas y regionales. A pesar de ello, su legado perduró y sigue siendo parte integral de la identidad de la política en Bolivia.
Bolivia ha experimentado diversas reformas educativas a lo largo de su historia, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y garantizar el acceso a la misma para todos los ciudadanos. Reforma educativa de 1955. Tras la Revolución Nacional de 1952 se implementaron reformas significativas en el sistema educativo boliviano, con el objetivo de expandir la educación pública y mejorar la calidad de la misma. Se estableció la gratuidad de la educación primaria y se promovió a la educación laica y universal. Reforma educativa de 1994. Esta reforma se centró en la descentralización del sistema educativo, otorgando mayor autonomía a los municipios, departamentos para gestionar la educación a nivel local. Se introdujeron cambios en planes de estudio y se promovió la educación intercultural plurilingüe, reconociendo la diversidad étnica y cultural del país. Ley de Educación Avelino Ciñani Elizardo Pérez, Ley número 070. La ley promulgada en 2010 buscó transformar el sistema educativo boliviano con el enfoque inclusivo y calidad. Introdujo la educación comunitaria productiva, la educación intercultural plurilingüe, así como la educación regular. También estableció que sea obligado la educación desde los 6 a los 18 años. También tenemos el Plan Nacional Plan. El Plan Nacional de Educación es una estrategia integral para el desarrollo educativo de Bolivia que busca mejorar la calidad de equidad en la educación, así como fortalecer la gestión educativa. Se centra en aspectos como la formación docente, la estructura educativa, la inclusión educativa y el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica. La Ley 070, también conocida como la Ley de la Educación Avelino Ciñani Elizardo Pérez, es una legislación importante en Bolivia que busca transformar el sistema educativo del país con un enfoque en equidad, la inclusión y la calidad educativa. Fue promulgada el 20 de diciembre de 2010 durante el gobierno del presidente Evo Morales. Esta ley lleva los nombres de Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, dos líderes indígenas que lucharon por la educación y los derechos de los pueblos originarios en Bolivia. Algunos de los aspectos más destacados de esta ley son educación e interculturalidad plurilingüe. La ley reconoce y promueve la diversidad cultural lingüística de Bolivia, estableciendo la enseñanza de al menos 2 lenguas en el sistema educativo, de las cuales debe ser la lengua materna del estudiante. Gratuidad y universalidad. La educación en todos los niveles, desde inicial hasta secundaria, es gratuita y obligatoria. Además, se establece el acceso universal a la educación sin discriminación por motivos económicos, culturales o de género. Educación comunitaria productiva. Se introduce un enfoque educativo orientado hacia el desarrollo de habilidades productivas y el fortalecimiento de la identidad cultural comunitaria de los estudiantes. Participación social comunitaria. Se fomenta a la participación activa de la comunidad en gestión y en seguimiento en la educación mediante la creación de consejos educativos y otras instancias de participación. Formación docente. Se establecen programas de formación inicial y continua para docentes con énfasis en educación intercultural y plurilingüe. La Ley 070 presenta un cambio significativo en el paradigma educativo boliviano, buscando garantizar una educación inclusiva y de calidad que responda a las necesidades y las realidades de la diversa población del Estado boliviano. Sin embargo, su implementación ha enfrentado desafíos, especialmente en los términos de recursos de capacitación docente. El desafío de la educación en Bolivia desde 1955 hasta 2024 ha sido un proceso marcado por avances significativos, pero también por persistentes desafíos.
Desde la implementación de las reformas educativas tras la Revolución Nacional de 1952, la promulgación de la Ley de Educación Avelino Cignani, Elizardo Pérez en 2010, el país ha buscado mejorar el acceso, la equidad y la calidad educativa para todos los bolivianos.